Yo nací en un pueblecito pequeño del interior de Málaga, llamado Alcaucín. Me vine a Barcelona con 13 años, con mi padre y con mi hermana. Solíamos ir mucho al pueblo, ya que estaban allí mis abuelos y toda la familia. Desde el 2003 solemos ir a Torre del Mar siempre que podemos, hay playa, y está a 23 kilómetros de mi pueblo. Siempre que voy suelo ir a diario por el paseo, que está entre la playa y la carretera. Y disfruto mucho, tanto de las salidas de sol como de las puestas, son espectaculares. Este paseo tiene una longitud de 4 kilómetros y está considerado el mejor paseo de Europa. Este paseo comienza en el Faro, en una punta de Torre del Mar, y llega hasta el puerto de Caleta, donde está la lonja. Es el puerto más importante de Andalucía, es donde entran más barcos con pescado. Torre del Mar es un pueblo con mucha historia. Como historia, es el farero de Torre del Mar. Anselmo Vilar, un hombre joven, de Castro de Rey, provincia de Lugo, que por iniciativa propia apagó las luces del faro las madrugadas del día 6 y 7 de febrero de 1937, evitando así miles de muertes. Un tramo de 7 kilómetros que alumbraba el faro, y no pudieron disparar los militares franquistas. Este hombre a los 2 días fue fusilado por los golpistas. En el paseo cuando acaba Torre del Mar hay un rótulo en homenaje a las víctimas del genocidio y una flecha indicando la carretera 340 Málaga-Almería, justo por encima del paseo de la playa. En la carretera hay un monumento con un hombre con una niña de la mano y un escrito dedicado al médico canadiense Norman Bethune, que vino a ayudar a los heridos de la guerra. Gracias a este médico se dio luz y voz al horror sucedido en esa carretera. Se documentó la masacre y la carretera 340 Málaga-Almería pasó a llamarse popularmente la desbandada. Gracias a él se habló de esto fuera de España, ya que aquí nadie se atrevió a contar nada de lo que pasó, de los tantísimos niños, mujeres y hombres que murieron, llevándose con ellos el silencio. El silencio estimula al verdugo. Toda esta información me ha llegado a mí por una obra de teatro que hicimos en Barcelona, llamada así, La Desbandada. Gracias a esta obra he descubierto que soy hija de la desbandada. Mi madre empezó en la carretera en ese tramo de Torre del Mar, justo donde está la estatua. Ahí empieza a sentir y a vivir el dolor y el horror de esa carretera. Y a su corta edad le ve la cara a la muerte y se familiariza con ella. Mi madre tenía 9 años, llevaba a su hermana Carmela de 3 años a cuesta. Iba con su abuela María y su tío José de 22 años. Su mujer Remedio de 15 años embarazada. A la abuela le dijeron unos vecinos que avisara a la familia para que marcharan todos a la carretera, porque venían matando a toda la gente y en la carretera estarían a salvo. Dicen que la abuela entró en estado de pánico y se fue recogiendo todos los nietos pequeños, que eran unos 7 o 8 niños, y se fueron hasta la carretera para encontrarse más tarde con el resto de la familia y los padres de los niños, pero esto no fue posible. Anduvieron 78 kilómetros hasta llegar a Almuñécas, con tramos de carretera súper peligrosos, con muchos acantilados. En Almuñécas se perdió un nieto y estuvieron buscándolo 3 días. Al 4.º día lo encontraron. La abuela se negaba a volver a casa sin el niño y se asustó muchísimo, ya que anteriormente se perdieron mi madre y mi tía. Y en vez de seguir para Almería, que es lo que hacía la mayoría de la gente, se volvieron para Málaga y anduvieron otros 78 kilómetros de vuelta, más 23 que hay hasta el pueblo. Mi madre hablaba de la guerra, pero murió sin saber que ella vivió la desbandada. Es cierto que la gente mayor no hablaba nada de esto, vivían paralizados por el miedo, pero mi madre, al ser pequeña, cuando lo vivió, lo hablaba y lo recordaba como una fantasía, ya que le impresionó mucho ver la playa, los barcos que nunca lo había visto y los aviones. Mi madre lo explicaba como una fantasía, pero le quedaron secuelas por vida. Y para mí tomar conciencia de todo esto me ha supuesto un gran impacto. Me han salido a flote emociones y sentimientos que no tenía presentes.
Cuando pisé esa carretera el verano de 2022, algo se movilizó dentro de mí. Sentía rabia y dolor. Es muy difícil explicar cómo me sentí. Solo sabía que no podía apartarme de ella. Estuve haciendo una foto de la puesta de sol y mis lágrimas resbalaban por mi mejilla sin ánimo de parar. Miré a mi alrededor por si alguien me veía, pero pronto dejó de interesarme la gente. Necesitaba sentarme y dejar correr mis emociones, ya que me estaban ahogando en mi garganta. Me estaban pasando cosas y yo necesitaba estar ahí. Había gente que iba y venía, pero yo me sentía sola. Estaba poseída por esa carretera. Estaba viviendo y sintiendo sensaciones que me conectaban con algo que me hacía vibrar. No tenía conciencia de lo que estaba viviendo. Estaba envuelta en una especie de magia y sentía una energía muy potente. Hubo un momento que en mi cabeza resonaban risas de niños y quejidos de mayores. Mis ojos se clavaron en la cuneta, enfrente de aquella estatua, y pensé en todos ellos, que están ahí, bajo el asfalto. Mi madre me explicaba que se perdió de la familia, que estaban solas, su hermana y ella, y los milicianos la ponían a dormir en la cuneta, allí entre los muertos. Mi mente e imaginación en esos momentos estaba distorsionada. La fuerza de mi mente retrocedió a otra época, y lo veía todo en blanco y negro. Y en lugar de ver las urbanizaciones y los campos de golf, veía los campos todos llenos de caña dulce. Y en lugar de ver coches, veía burros cargados de mantas y niños pequeños. Y las madres vestidas de luto, amamantando a sus hijos. Pensé en todos ellos y lloré por ellos. Y les pedí perdón. Por todos sus sufrimientos y por tantas muertes innecesarias. Por esos niños con sus risas resonando en mi cabeza, que les arrebataron sus vidas y el derecho a vivir. También lloré por todos los que quedaron huérfanos, sin el cariño y la protección de sus padres, y me despedí de todos ellos. Solté muchas cosas y sé que ellos me lo agradecieron, y me dieron mucha paz y así lo sentí. Pero ellos siguen ahí, en esa maldita carretera 340 Málaga-Almería, pidiendo y exigiendo justicia, y que sus silencios griten. Nosotros estamos aquí representando a todos ellos y queremos que sus voces se oigan y queden registradas por vida en la memoria de todos. No existen banderas lo suficientemente largas para cubrir la vergüenza de matar a tantos inocentes. Gracias por compartir con todos vosotros. No podem dir res, no? A més, de l'angoixa d'ara, de llavors, ¿no? Bienvenido, por lo menos, ¿no? Estaba pensando en lo que ahora, ¿no? En la las similitudes que hay. Muchísimas gracias. Por aquí alguien está tomando la palabra y nos quiere hacer una recomendación cinematográfica. El otro día, digo, no la había visto, la historia la conozco, bueno, todavía hay. Pero vi en la segunda la película de Guernica, ya me emociono, pero de punta, terrible, que no se la pierda nadie, por favor, porque de verdad es para verla. Vale. Gracias, que me ilusiona. Mucha emoción y gracias por hacer estas cosas, porque estamos muertos, con vida. Bueno, si voleu, podem pujar dalt.